los cuestionarios de todos, tanto los de la semana pasada, ¿no? Que me entregaron el viernes, como los que llegaron atrasados, ¿no? Entonces, todo lo que me vieron ayer hasta antes de las 12 de la noche está calificado. Digo, de la semana pasada ya hablé, pues eso yo creo que ese comentario me lo evito. Pero de lo nuevo, a ver, por una parte, pues creo que bien, en general las respuestas de todos, ¿no? Algunas respuestas, y vale siempre el comentario, ¿no? Algunas preguntas no admiten más que respuestas simples. Una respuesta más compleja implica que entonces o no se entendió la pregunta o uno trata de demostrar algo que no es necesario, ¿no? Creo que las de ustedes, o sea, las de los tres que están ahorita fueron en general las primeras respuestas simples, ¿no? Una pregunta simple. Eh, por ahí tengo un caso de alguien que sí, ¿no? Como que se emocionó, eso, trató de dar unas respuestas muy complicadas, ¿no? El punto de dar respuestas muy complicadas es que uno tiene que hacer allegarse de otros elementos y luego si uno no domina la materia, pues entonces se hace ahí un revoltijo, ¿no? Difícil para la comprensión y más aún para la evaluación, porque al final del día, digo, no me gusta decir estas cosas así, son sujetos de evaluación, o sea, están, ¿no? A que los estemos revisando y así. Entonces, cuando ustedes hacen estas cosas, pues yo siempre he dicho, ¿no? Se arriesgan a, suene muy bonito, ¿no? En mi cabeza, pero pues ya cuando lo paso al papel, algo le falta. A ver, no es quejarme de las respuestas de alguien en particular, sino más bien hacer un comentario para lo que sigue siempre, ¿no? No solo para el cuestionario del jueves, que estamos en ciernes, mañana, mm, sino para el examen, que eso me parece que es, se necesita una habilidad ahí, no demasiado compleja, pero sí especialmente eh, detallada, ¿no? Que contesten pues lo que se les pide en términos de si hay que hacer A, pues hacemos A, ¿no? Acuérdense, el examen van a ser, creo que a ustedes les dije, son 5 preguntas, o sea, está fácil, ¿no? Del mismo estilo de lo que han resuelto, entonces eh, hay una quizá que se repite entre las que ya respondieron, entonces de los tres cuestionarios, entonces cuál, no les digo cuál, ustedes adivinarán fácilmente. Eh, y las otras, aunque no sean las mismas preguntas, no son preguntas similares. Entonces, si pudieron responder sin tanto problema las preguntas del cuestionario, de los cuestionarios, entonces pues, lo puedan hacer fácil. Ese es mi asunto de decirles, recordarles esto, ¿no? O sea, den respuestas simples. Por eso les dije, lo más que admite el examen es 2 párrafos por respuesta. Y me parece que yo pensaría que es mucho, ¿no? Y no por otra cosa, sino porque creo que lo pueden contestar bien sin necesidad de darle muchas vueltas al asunto. Eh, con eso. Eh, el, un caso que está ahí, que podría aplicar igual para el examen, porque me lo están haciendo en línea. Eh, es una cosa con la que siempre tengo un pleito, ¿no? Y es con el asunto del plagio. Eh, lo digo porque no me acuerdo si son. Es que con esta idea de que tengo unos que están de la mañana que están tomando el curso del mediodía y los del medio que están tomando el curso en la mañana, ya no sé quién está en dónde. Pero bueno, tengo 2 casos identificados de 2 personas que. Bueno, tres. Que encontraron una página para responder, sobre todo una de las preguntas del pasado, ¿no? La que tiene que ver con elasticidad. Y. De dos, bueno, de tres, dos de estas personas. Eh, literal se fusilaron un párrafo de una página que me encontré. O sea, digo, tan fácil es que me encontré la página, ¿no? Solo buscando el párrafo. Eh, tal cual. O sea, la primera vez que lo leí me sonó sensato, dije, qué raro, ¿no? La redacción sonaba rara, pero dije,
vamos a ver, ¿no? La segunda es que leí el mismo párrafo y dije, no, esto creo que no es, ¿no? Y digo, en una tan complicado, ustedes respondieron cosas simples, ¿no? La gasolina, los refrescos, ¿no? O sea, era un ejemplo. De hecho, no explique el ejemplo, no era, mencioné un ejemplo de un producto muy elástico. Entonces, ese es además mi punto. A lo mejor con la intención de que sonara que la respuesta era muy interesante, pues me encontré un párrafo que dice eso que yo pensé que podía ser, ¿no? Y en realidad, pues no les facilitó, ¿no? La vida, pues es plagio. Les digo que 3 casos, porque luego encontré un tercero que replicó una parte del ejemplo. Pero lo trató de explicar con sus palabras, y eso tiene más valor. Eh, Hay un punto aquí, ¿no? Una de las cosas por las cuales se supone que uno es profesionista, que lo distingue a lo mejor, fíjense, de solo haber tomado una opción técnica, y no hago menos las opciones técnicas, al contrario, siempre he pensado que las opciones técnicas tienen su razón de ser, ¿no? Y qué bueno que haya gente, o sea, qué bueno que hay técnicos en el sentido ese, del que estudia una carrera técnica, ¿no? Porque hacen cosas, yo siempre he dicho, hay cosas que yo no sé hacer y que un técnico puede ser 10 veces mejor que yo en ese campo, pues, seguro, ¿no? Entonces, lo respeto y quiero que se entienda eso primero, ¿no? Y lo segundo, los estudios universitarios implican ese siguiente nivel diferente de lo técnico, ¿no? Y una de las cosas por las cuales es diferente el nivel profesional al nivel técnico es porque uno lo que está haciendo es poner una parte de sus propias ideas para algo, lo que quieran hacer, ¿eh? O sea, el dentista utiliza, ¿no?, sus conocimientos, ¿no?, dentales en arreglarles un diente, ¿no?, quitarles una caries. El abogado, sus conocimientos en leyes, pues, para conseguirles una fianza menor, ¿no?, para tramitarles el divorcio. Eh, y todos así las profesiones, pues todos podemos encontrar cómo es que aplican eso. O sea, el centro o lo que distingue el conocimiento, bueno, no el conocimiento, lo que distingue la carrera técnica de la carrera profesional es esa, ¿no? Es lo que haces. O sea, lo que haces en el sentido del conocimiento, o sea, no en la parte, digamos, práctica, ¿no? O sea, sino el conocimiento que adquieres. Entonces, lo valioso son tus ideas. Y que aprendes a trabajarlas, ¿no? A lo mejor en la parte técnica no aprendes a trabajar tus ideas, aprendes a hacer cosas, ¿no? Las cosas prácticas. Entonces, cuando ustedes escriben 2 líneas, pero son 2 líneas de ustedes, eso es valioso, porque ustedes están practicando algo que deben de hacer, ¿no? Si trabajan mañana, o sea, si al final del día terminan poniendo un negocio, bueno, serán sus ideas de negocio, lo que funcione o no funcione, ¿no? Ustedes mismos irán replicando, ustedes mismos tendrán la capacidad de examinar si ese negocio que pusieron fue bueno o no, pero son sus ideas, ¿no? Ustedes examinan sus propias ideas. Si trabajan para el sector público, pues hará lo mismo, ¿no? Los van a contratar en función de las cosas que sepan, no que sepan hacer, porque luego nos confundimos entre saber hacer y saber. Saber hacer es una cosa, ¿no? Yo sé cocinar, yo sé bordar, yo sé prender mi computadora, eso es saber hacer. Pero saber es una cosa diferente, es un campo mucho más grande que el saber hacer. Eh, entonces, practiquen sus ideas, ¿no? Escriban, o sea, escriban, me refiero a eso, ¿no? Tienen una tarea, escríbanla, no, o sea, lean, claro, pues o sea, el intelecto se nutre de lo que leemos. Entonces creo que hay que leer, ¿no? No les digo que no lean, pero pues no sé, o sea, pero no se queden me encontré una página que está buenísima y entonces tal cual, ¿no? La voy a copiar, porque pues eso no es, ¿saben? Eso no es ser profesional, al contrario, en realidad eso demerita las profesiones. Ya sé, y se los decía a sus compañeros en la mañana. Vivimos en un país donde sobre todo nos hemos encargado eh, de minusvalorar todo. Todo no vale, nada vale ya, ¿no? La política no sirve para nada, la economía no sirve para nada, nada sirve para nada, pero en realidad todo sigue siendo lo que es. Otra cosa es que nuestra actitud sea pensar que nada sirve para nada, o que nada sirve incluso, ¿no? Para no ser pleonásmico. No, todo tiene, o sea, todas las cosas están orientadas siempre hacia su propio fin. Eso es una lección de vida. Todo, ustedes no tienen una orientación hacia su fin, el que sea, no importa. No es para ponerlos filosóficos. Em, entonces, si son profesionistas, orientan a su fin, que es, ¿no?, generar conocimiento, no solo acumularlo, porque no es de acumularlo, es de, ¿no?, estarlo machacando, estarlo procesando. Y aprovechen esto, o sea, entonces, cada que tengan una cosa como esto, como un cuestionario simplón, o un examen simplón, también, porque el examen está muy sencillo, oriéntenlo a eso. Bueno, pues, ¿qué entendí? ¿Qué entendí? Es eso, ¿no? Pues, a ver,
si leí las presentaciones, si me encontré un video en internet que estaba más divertido que el profe, lo que sea, no importa. Pero entonces, ¿qué entendí? Y lo puedo reflejar, ¿no? Eso. Entonces, solo para cerrar este larguísimo preludio, eh, uno, hagan, ¿no? O sea, es decir, hagan lo que falta. El cuestionario, que es para mañana, y el... Y lo otro, pues vamos a repasar para el examen. Está fácil, ¿no? Con lo que vimos, van a ver que no es tan complicado. Dos, em, los que deban cosas, acuérdense que hoy es el último día, ¿no? Entonces no se confíen ay, el profe no sé qué, no, hoy es el último día, ¿no? Por eso los publiqué en Classroom para que lo vieran. Y la regla es para todos. Yo sé que algunos de ustedes no están conectados, ¿no? Sí, Armando, o sea, serán conforme a los cuestionarios, es decir, el mismo tipo de preguntas que no son las mismas preguntas. O sea, no esperen, o sea, no es un examen de memorizar, así de, la definición del mercado es, ¿no? O la ley de la demanda dice que es más bien de, como lo vimos, ejemplifica, explica, relaciona, ¿no? O sea, ¿qué relación hay entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Porque eso ayuda, creo que me di cuenta que creo que están, al menos los hace, me hace ver si entendieron las cosas o no, porque si no entendieron algo, pues no lo entendí, ¿no? Creo que a varios les pasó al principio con el asunto de capital y recursos. Algunos vaciaron las definiciones de qué era capital y qué era recursos, pero entonces nunca dijeron dónde está la diferencia, ¿no? Entonces, claro, sí, exacto, Jared, solo son tres. Si yo digo que Jabdiel es diferente a Josefina, bueno, incluso, ¿no? Jabdiel es, pensemos, ¿no? Es un chico y Josefina es una chica. Bueno, pues claro, estoy diciendo, suena a que digo las diferencias, ¿no? Pero puede decir, pues creo que eso no es diferente. A lo mejor Jabdiel diría, bueno, pues a lo mejor yo soy una persona que ha hecho esto en mi vida y esto otro. Y Josefina habrá hecho a lo mejor otras cosas, ¿no? Entonces hay que ponerle ahí más carnita. Eh, entonces, sí, sobre eso es el examen. O sea, no esperen nada extraordinario. Ya constaron las preguntas del... eh, sí, vamos a hacer el examen. No ha llegado el punto, Iván, pero qué bueno que lo tocas. Es un formato de Google Forms, ¿no? Está pensado para activarse a su hora de clase conforme al registro. Acuérdense que lo están tomando sobre todo en el horario que no están. Acuérdense que están, o sea, ustedes están asociados a la lista de su horario, ¿no? Entonces, si hay alguien aquí, por ejemplo, que está a las 8 de la mañana, se supone el curso y está escuchándonos en el de las 12, bueno, acuérdense que tiene que ser el examen entre 8 y 11. ¿No? Nada más porque luego no sé la confusión de profe, es que yo entré y no pude hacer nada porque no entré más tarde o entré más temprano. Perdón, Sí, Gabriel. profe, yo soy del primer grupo de Ujú. 8 de la mañana, pero tengo un problema porque se me junta con otra materia. A ver, justo para estos casos, yo sé porque más se supone que es así. A ver, la primera cosa que les diría es, digo, no sé qué están haciendo con el otro, la otra profesor. Eh, si se pueden tomar, no les va a tomar mucho, les tome 20, 30 minutos, son 5 preguntitas. Yo diría que se las toman. O sea, es decir, al principio, al final, o sea, de hecho tienen las 3 horas, o sea, de 8 a 11. Mi sugerencia original sería eso. Si no se puede, porque, no sé, mi colega en cuestión es más quisquilloso con la asistencia, o peor aún, les toca exponer alguna de esas cosas más terribles, bueno, nada más avísenme para habilitarles más tarde el vínculo. Sobre todo, digo, o sea, para saber quién sí está haciendo examen o no. Lo que les dije, mi interés es que podamos tener las calificaciones a buena hora, o sea, el mismo viernes, porque yo el viernes tengo que entregarle a la universidad todo. Prefiero que el viernes concluir con todo, aunque sea parezca un poco apresurado. Pero luego no quede, o sea, no aparezca alguien, nunca faltará el sábado en la tarde. Profesor, es que, ¿qué cree? No hice el examen. ¿No? ¿Y ahora qué? O sea, porque, o sea, de verdad les digo, pues eso sí, ya no. ¿Sabriel? Yo tengo exposición, profe, Pues sí, mañana. justo. O sea, si fuese tu caso, Gabriel, está bien, ¿no? Y nada más me acuerdo. De hecho, lo que te diría es, si quieres, echarme un mensaje así de, profe, ya, literal, profe, ya voy a hacer el examen y ya solo para evitar el vínculo para ti, ¿no? O sea, Ok, para que no sea un...
Eso. Armando, ok. Pero estás en este horario, ¿no? De 12 a 3. Pues yo te diría que a las 12, así. De verdad, les juro que son 5. Las mismas preguntas que han hecho. ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto tiempo les ha tomado contestar los cuestionarios? Ese es un buen punto. Pregúntense eso. No es para todos, no es para Armando en realidad. ¿Eh? ¿Qué pasó, Armando? Ah, sí, claro, esa es la otra. Sí, 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 es la otra que quiero decir. De hecho, el viernes, salvo que alguien diga que tiene alguna duda con su calificación, pues ya me avisa, pues si no, o sea, me conecto, pero hasta no, yo no pensaba incluso conectarme aquí en la sesión de Google Meet, ¿no? ¿Verdad? Para que solo se dediquen a hacer el examen. Yo voy a subir, o sea, las calificaciones ya saben que estas maravillas de las plataformas escolares, es una vez que ustedes terminen el examen, le voy a dar yo una revisada a las respuestas, por supuesto, porque además ustedes van a redactar. Y se van a ver las calificaciones reflejadas, digamos, las preliminares en Classroom. Yo creo que por la tarde del mismo viernes voy a subir un archivo con un Excel con las como con el desglosado de las calificaciones y con la que será la calificación final. Si recuerdan bien, la clasificación final es una calificación en número entero, ¿no? O sea, sin decimales, eh, redondeada. Entonces, pues ahí está el cambio, ¿no? A lo mejor yo vi que Classroom me dijo que sacaba yo 7 8 y bueno, pues a lo mejor y termino con 8 la materia, ¿no? Ese es lo último que verán. Si hubiera alguna duda, bueno, pues ya me escriben. Lo que sí les diría es que traten de que todo eso sea el viernes, ¿no? Aunque sea muy noche, para que lo pueda yo mandar a la universidad eh, el mismo viernes. Porque si no, nos empezamos a atorar y no quisiera que luego fuera un... Hay profesores que, ¿no? En la universidad dicen que usted nunca mandó las calificaciones, no porque desconfíen de mí, sino porque en realidad no tendremos que darle tanta vuelta a un asunto que es más simple. Bueno, aprovechando el momento, ¿alguna otra duda, queja, aclaración, comentario, sugerencia? Yo tengo una duda. ¿Josefina? Bueno, ayer y el martes, bueno, el martes y el lunes no pueden entrar a las clases y estaba buscando las clases grabadas, pero no me aparecen. Ah, no te reviso hasta dónde se subieron. Es que los pongo a quedar en la noche, ¿no? Cuando me pongo a calificar. Ahora no revisé. Debo de confesarles que dejé de subir como los vínculos individuales porque en el canal que les dije que iba a estar en YouTube, ahí siguen los videos. Creo que les dije, no, creo que les dije en los de la mañana. Que hay algunos videos que por alguna razón YouTube se niega a procesar, o sea, ya los cargué, o sea, ya los cargó YouTube, ya están en la plataforma. Pero no los quiere procesar. ¿Sí? Unos se quedaron como una semana procesando y otros simplemente me dijo que no lo va a hacer. Así, no, lo voy a hacer. ¿No? Voy a revisar. Al rato me doy a la tarea de revisar y los que no los encuentre voy a subir literal el archivo del video a Classroom. Y espero que ahí Google no se ponga tan necio y se los deje ver, ¿no? Me di cuenta que al menos las clases, la primera parte de la clase del viernes, ni de su horario ni el de la mañana se cargó. ¿Por qué? No tengo idea. Y de ustedes, la segunda sesión del curso, o sea, de hecho el primer día que grabé, la primera semana que tuvimos, es ese archivo con el que llevo batallando desde el primer día que me puse a subir cosas a YouTube. Entonces, al rato reviso qué sí se subió, sobre todo, no qué se subió, qué procesó YouTube y que ya está público y lo que no, yo creo que lo voy a subir a Classroom para que lo tengan, ¿no? Digo, les sirve a ustedes, ¿no? Bueno, yo también luego le digo a la universidad, o sea, es una manera de comprar en la universidad que si dividimos clase, ¿no? Pero bueno, así nos sirve a todos. Gracias, Josefina. ¿Alguien más? Bueno, si no hubiera nadie más, empecemos. Me di cuenta, fíjense que organizando las cosas, yo pensé que nos hacía falta como más cosas que ver, ¿no? En realidad vamos bastante bien. Hoy terminaremos este asunto, digamos, de los conceptos básicos de macro. Mañana veremos solo alguna cosa que tiene que ver con el sector externo, tanto comercio como finanzas internacionales. Una cosa en realidad muy sencilla, no tan... Digo, la verdad es que por el tamaño del curso
se imaginarán, no es tan fuerte. Y además ustedes tienen un curso completo dedicado a comercio internacional, entonces no me preocupa porque solo o sea, tienen todo un curso para desarrollar. Entonces, creo que esta clase va a ser breve, ¿no? O sea, lo que probablemente no tengamos es receso, entonces pues, concentrémonos en avanzar, ¿no? Terminemos y con mucha seguridad nos iremos mucho antes de las 3. A ver, ¿en qué me quedé? Bueno, nos quedamos en que Keynes había descubierto que hay una relación entre las tasas de interés, las inversiones, el empleo. La relación es muy simple. Cuando la tasa de interés sube, los empleos, bueno, no, las inversiones suben, las inversiones crean empleos, ¿no? Esa es la gran conclusión keynesiana, que el punto de equilibrio de los mercados laborales no está relacionado con las ofertas de trabajo. O sea, bueno, o no solo con las ofertas de trabajo. O sea, porque a veces nos preguntamos, ¿no? En todos los mercados, o sea, piensa en lo que dijimos del aguacate, ¿no? Cuando hay una sobreoferta de aguacate, pues entonces eso lo que debería de hacer es que los precios suban, ¿no? O sea, cuando hay poco aguacate, dicho, en esta temporada del año donde hay poco aguacate, hay una oferta grande de aguacate y hay una demanda grande, o sea, mucha gente que quiere aguacate y hay una pobre oferta, entonces eso hace que los precios suban. Bueno, ahora eso lleva al mercado laboral, ¿no? Hay mucha gente que quiere trabajar y hay pocos trabajos, que en realidad eso lo que debería hacer es subir los salarios. Lo que descubrimos que eso no es cierto, ¿no? O sea, piénsenlo. O sea, el que haya tantos profesionistas hablando no ha hecho que el precio de que el salario de los trabajos profesionales haya subido considerablemente, ¿no? O sea, de hecho, nuestra medición es la inflación, entonces, lo que hemos observado en los últimos 30 años, ¿no? Que el número de profesionistas ha aumentado, para que se den una idea muy simple, la SED lleva un conteo de cuántas cédulas emite cada vez, ¿no? O sea, tu número de cédula es tu número eres la persona número tantos que saca su cédula ante la SED. Mi cédula, que es de 2010, es la 63,000 algo. Entonces, fíjense, quiere decir que desde que se abrió la Dirección General de Profesiones, allá en los años 40, hasta que su profesor se tituló en el 2010, y sacó su cédula, solo 63,000 personas habían sacado su cédula. Nada. Bueno, del 2010 al 2020, el otro día vi un chico que tuve en otra universidad, me mostró los papeles que había terminado y su cédula ya es como creo como la 350 y tantos mil. Eso quiere decir que, fíjense, en este periodo pues, se titularon como 300,000 personas. Pudieron ser rezagados, yo sé. 200 y tantos mil personas, porque hasta le conté a él y me pareció que era un dato como increíble. Bueno, eso querría decir lo que les digo, ¿no? Hay una demanda grande de empleos en el sector profesional, lo que sea, abogado, o sea, en el sector de las ciencias sociales o las ciencias duras no importa, pero ahí hay una demanda. Y los salarios no suben, o sea, que si fuera un mercado, digamos, como un mercado microeconómico, deberían de subir. La explicación de que no suban los precios es que no dependen de eso, o sea, este no es un mercado simple donde la oferta y la demanda están determinando las cosas. Es un mercado más complejo porque las inversiones tienen un papel. Entonces, si no hay inversiones, por más que haya una demanda increíble de trabajo, pues eso no va a hacer que suban los salarios, ¿no? Que será el precio ahí. Es fuerte la conclusión keynesiana, ¿no? Dependemos por completo de las inversiones. Entonces, no hay inversiones, no hay empleos nuevos, ni subidas de los empleos. Ahora, los salarios, ¿no? Que es lo que nos importa. ¿Qué pasa con los salarios? Resulta ser que los inversionistas también son seres bastante peculiares, ¿no? Keynes encontró algunas conclusiones. Fíjense, este hombre la verdad es que tuvo mucho tiempo para hacer esto, ¿no? Se dio cuenta de una cosa primera, ¿no? Creo que esto lo vimos todavía la clase pasada, pero sí nos sirve como para arranque a lo que sigue. A ver, todos ustedes
se opondrían seguramente a que les digan que en su trabajo, los que trabajan y los que no trabajan, aunque trabajaran, ¿no? Que un día ganan 10,000 pesos y luego les dicen, ay, por la pandemia vas a ganar ahora solo 8,000. O bueno, bajen, o sea, una bajada de precios así. En realidad, yo creo que pocos de ustedes lo aceptarían, ¿no? Es lo que dice la presentación, ¿no? Los trabajadores siempre se oponen. ¿Cómo se llama? A las bajadas de precios, digo, de los salarios nominales. Ese es el salario nominal, el que literal, el que dice mi recibo de nómina, ¿no? Ahora, los salarios reales, ¿cuáles son? Bueno, el salario real sería el salario después de descontarle el aumento o el decremento de la inflación. Eso. ¿Salario integrado? Sí, o sea, tu salario integrado es decir, todo lo que ganas, o sea, todo, el salario más prestaciones, ese sería tu salario nominal. Pues digo, el que ves en tu recibo de nómina, incluyendo los descuentos, es tu salario nominal. Tu salario real no es ese, tu salario real es tu salario, digamos, a lo largo del tiempo, cómo se ha visto afectado por la inflación. ¿No? Cuando veíamos poder de compra, ¿no? Cuando vimos la inflación, entonces decíamos que ahora se pueden comprar menos cosas que antes por efecto de la inflación. Lo que descubre Keynes es que los trabajadores siempre se oponen a las disminuciones de los salarios nominales, seguro, pero nunca se oponen a las disminución de los salarios reales, porque no lo notan o porque no lo saben, o las dos, ¿no? Bueno, o lo notan, pero no saben por qué. O sea, cuando un trabajador después de 10 años se da cuenta que no le alcanza para... háganse de cuenta, pagar las mismas, o sea, pagar la despensa y la renta de su casa, entonces hasta ahí es que se da cuenta que está en un problema, ¿no? Está en la cocina. ¿No? Y ese problema se llama eso. Bueno, no sabe qué es, pero es la inflación. Esa es la bajada del salario real, ¿no? Ahora, esto es una... A ver, lo que Keynes descubre es una cosa que es como hasta maquiavélica, ¿no? Creo que los botes huelen a huevo. ¿Ahorita que lo moviste? Me iba a decir el olor así como a trapo de huevo. ¿Cuál bote? Los botecitos de ¿Los chiquitos? Sí. Porque entonces, no, o sea, ese es el punto de partida de que lo que dice Keynes bueno, si eso es así, entonces los inversionistas lo que van a buscar son rendimientos a largo plazo. Normalmente los inversionistas no buscan los rendimientos solo en el corto plazo. Bueno, salvo los inversionistas, digamos, menos expertos, ¿no? Un inversionista con colmillo dice, busca los rendimientos a mediano y largo plazo. Entonces dice, claro, un inversionista que va a no hacer inversión de cartera, o sea, invertir en la bolsa de valores, en bonos de la deuda, el que va a invertir en un negocio, pues va a buscar que a la larga tenga mayores beneficios, ¿no? Cada año que pase obtenga más beneficios. Entonces, lo que va a hacer un inversionista sí es invertir en empleos que generen eso, ¿no? Salarios que a la larga, los salarios reales que a la larga disminuyen, no que aumenten. Yo creo que si ya se acabaron las bolitas del potecito de los cotonetes, ya no nos ponen el vasito. Yo creo que se hace más reguero. ¿Esto? Si ya no Pero tiene. es que tiene hoyitos abajo y se me sale el agua. Por eso, pero pues ya hay que tirar ese y hay que quedarse con el rosa nada más, pues. Ah. ¿No? Esos son los empleos que tienden a generarse. Bueno, ¿no? O sea, porque pues sabes que esa es ahí es donde vas a ver mayores beneficios a largo plazo, ¿no? Porque ese va a ser un salario real que cae. Creo que ayer sí alcancé, que no estaban todos. Sí, no, es que eso lo vi en la mañana. Entonces ya no tuve clase ayer. Un ejemplo, pues, hacía yo en esta clase, o en varias la he hecho, ¿no? El ejemplo del telemarketing. El telemarketing es un sector que crecientemente se ha quedado con ha traído inversiones, ¿no? O sea, a finales de los 90 que se abrieron las primeras unidades de telemarketing,
había unas 2, 3 empresas, eran pocas. Hoy en día se calcula que hay unas 50 empresas en México dedicadas al telemarketing, unas más grandes que otras, por supuesto, ¿no? Unas más serias que otras. Eh, y eso habla de un incremento de las inversiones, ¿no? O sea, hay inversionistas dispuestos a abrir una empresa para esto, porque no que es un buen negocio. Ahora, y también ese es un buen ejemplo de un sector donde los salarios reales han caído, o sea, de finales de los 90 a la fecha, los salarios nominales han crecido creo que como el 20%. Ay, el 20%. Sí, pero la inflación en este periodo ha crecido, o sea, como de finales de los 90 para acá, o sea, en los últimos 25 años, ha crecido más o menos entre un 60 y un 70%. O sea, hace mucho que se comió, ¿no? Los incrementos. Al contrario, lo que ha pasado es que pues, ese es un mercado laboral donde los salarios reales han caído y han caído de manera estrepitosa. Claro, esto se debe a las propias características de ese sector, ¿no? La gente que trabaja en telemarketing, ¿alguien ha trabajado en telemarketing o trabaja en telemarketing? No, la verdad es que no. Bueno, una de las características como fundamentales de eso es de ese mercado es la altísima rotación del personal, ¿no? O sea, en promedio una persona trabajando en telemarketing dura en su empleo entre 3 y 4 meses. Entonces, en promedio, o sea, hay gente que dura días y hay gente que dura años, o sea, no es que todo el mundo se vaya a los 3, 4 meses. Pero bueno, cuando tienes una rotación tan alta, en realidad es que la gente no percibe tan fácilmente el asunto de la disminución del salario real, ¿no? Porque pues, está cambiando de empleo, aunque hay gente que lleva trabajando 20 años en el sector del telemarketing, ¿no? Y, claro, pero con los cambios de empresa, pues termina como de no notar de la misma manera los incrementos. En ese sentido es que funcionan las inversiones. Ahora, ¿cuál es aquí el riesgo? ¿Qué pasa si todos los salarios reales, si tuviéramos puros salarios reales que disminuyen con el tiempo? ¿Eso no termina afectándonos a todos? Que al final del día, ¿qué es lo que está pasando? Pues cada vez... O sea, ¿qué pasa cuando eso? Piénsalo. Cuando la inflación sube y sube y sube y el salario no sube. ¿Qué es lo que nos termina pasando? Piensen en nosotros, o sea, ustedes en la vida real. No sé, tal cual, Armando, al último dijiste, deja de alcanzar para las compras, lo básico, o sea, no nos pongamos exquisitos, ¿no? Vamos a comer, ¿no? Salmón todos los días, ¿no? No, a ver, los gastos de la casa, ¿no? Termina, pues claro, pasa eso, o sea, si los salarios siguen, o sea, siguen disminuyendo en términos reales, o sea, sigue uno ganando menos porque las cosas cuestan más, por eso es que uno gana menos, no por otra cosa. Entonces, no le queda a uno más que casi que ponerse a llorar, ¿no? Y ese ponerse a llorar se expresa de muchas maneras, ¿no? Eso explica buena parte del desgaste económico y sobre todo el desgaste social en algunas capas de la población. O sea, lo quiero decir en otras palabras quizá más amables, o menos, no sé cómo lo quieran ver. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador se explica, entre muchas cosas, por eso, ¿no? Porque una parte importante de la población notó que después de 20 años o 30, los salarios reales habían caído. Y eso, pues, a nadie le gusta, ¿no? Porque a veces no pasa lo que acaba de decir Armando, no alcanza para las cosas. O sea, yo con mi salario a lo mejor no era mucho, pero me alcanzaba, ¿no? Pues para pagar la despensa de casa, ¿no? Los gastos de la escuela de los niños. Y cuando no, entonces sí tenemos un problema, ¿no? Y ese problema se llama, o sea, hay inconformidad social y hay un montón de otros problemas que no son solo económicos. Bueno, pero fíjense, lo que dice Keynes es que pareciera que no nos podemos salvar de esto, ¿no? Fíjense, entonces llegábamos a esta conclusión maravillosa.
Si para promover el consumo, eh, o sea, si el modo de promover el consumo es que la inversión cree empleos, pero la inversión busca opciones donde los salarios reales disminuyen con el tiempo. O sea, fíjense, vamos a crear nuevos empleos, pero nuevos empleos o más empleos, pero más empleos que lo único que van a ir haciendo es ir disminuyendo los salarios reales con el tiempo. Entonces, no, al final es contraproducente porque va a caer el consumo, ¿no? O sea, pasa lo que acaba de decir Armando con una claridad que yo quisiera tener, ¿no? Pues no alcanza para las cosas, profe, al final del día. O sea, no, estamos siendo contradictorios con el objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es crear más, aumentar el consumo creando más empleos y lo que terminamos haciendo es creando empleos que no pueden sostener el consumo. ¿Qué creen que se puede hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? Nada, llorar. Pueden decirlo, ¿eh? Pues lo que hacen actualmente en noviembre y octubre, ¿no? Lo del Buen Fin, hace como disque descuentos o hacer promociones de ciertas cosas. Eso funciona, digamos, a medias, ¿no? O sea, cuando digo a medias, lo que quiero decir es que eso lo que termina haciendo es un paliativo, o sea, es una solución a medias, ¿no? Pero no resuelve. Bueno, fíjense que este modelo, o sea, que estamos platicando, que es de nuestro amigo Keynes, Keynes se dio cuenta de todo esto, ¿no? De su nombre listo, hay que reconocerlo, ¿no? Porque es capaz de delinear los problemas, ¿no? La primera cosa que uno tiene que saber hacer en esta vida es identificar los problemas, porque si no sabes cuál es el problema, no puedes ver la solución. En el modelo de Keynes, cuando llegas a este punto que descubres, ¿no? Parece que descubres el hilo negro, pues descubres que el gobierno sí tiene una función en esta vida, más allá de regular, pero ya les dije, ¿no? Para la, para el, para la escena micro y microeconómica, sobre todo para la escuela neoclásica, clásica y neoclásica, o sea, incluso para el neoliberalismo, el Estado es una cosa que parece que nadie sepa qué sirve, ¿no? Pues sí debe de tener algún tipo de regulación mínima, mínima y que no aparezca y que el Estado no decida nada. Bueno, en el modelo keynesiano eso no es así, a ver, el Estado sí tiene una cosa que hacer, muchas cosas que hacer, y una de las muchas cosas que tiene que hacer el Estado es este, enfrentarse a este dilema, y la manera de solucionar este dilema que nadie sabe, ¿no? Que parece que es como el centro de los problemas de la economía es el Estado tiene el papel de generar bienes y servicios públicos que hagan que las personas destinen menos de su gasto a esos bienes y servicios, y entonces como el salario real va a ir cayendo, no importa porque eso se va a ir sustituyendo con bienes y servicios que ponga el Estado. Y ustedes van a decir, ay, pero eso suena como a Disneylandia. Bueno, ¿qué creen? Eso sí ha pasado. Tenemos al menos, ¿no? El experimento ha funcionado en algunos lugares, no en todos los lugares, es cierto, pero ha funcionado. O sea, la Europa de los años 60 y 70 son un buen ejemplo. Incluso en México de los 60 era más parecido a eso, ¿no? Ese es el México del que está enamorado Andrés Manuel. Eh, Todavía hoy, algunos países como los países escandinavos tienen esto, o sea, mantienen este modelo, ¿no? El modelo del estado de bienestar, por eso se llama así, porque el Estado es el responsable de generar el bienestar de los ciudadanos. No porque el Estado cree los empleos, porque el Estado se encarga de proveer bienes y servicios para sustituir lo que se está perdiendo por la caída de los salarios reales. Entonces, hay muchas cosas que puede hacer el Estado. Las dos fundamentales, ¿no? Que además han sido los grandes objetivos de política económica diagonal social, son la educación y la salud, ¿no? Entonces, en estos países, ¿no? Tienes un sistema educativo, aquí también, ¿no? Pero, estamos usando el ejemplo de ellos. Tienes un sistema educativo que tiene cubierto hasta la universidad, un sistema de salud que es universal, entonces cualquiera puede ir a los servicios médicos públicos y no haya ningún inconveniente. Ahora, yo les digo, ¿no? Parece que es muy, estoy hablando de un cuento de hadas. No, a ver, funciona. Pero ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que los países nórdicos todavía hoy pueden mantener buenos sistemas de salud y buenas universidades, además para todos? ¿Dónde creen que está el secreto?
sea un truco de magia. Los nórdicos no comen. Brian. Es que no sé explicarlo porque, como usted dice, bueno, allá en los países nórdicos, pues hasta el más pobre está más mejor que nosotros. No, pero a ver, claro, pero fíjense, pero no estamos hablando de una cosa de cómo está la población, porque nadie está hablando de eso. No, a ver, y hay pobreza, ¿eh? O sea, eso es una mentira que nos han vendido en muchas formas. O sea, que no hay pobreza en los países desarrollados. Hay pobreza como aquí, gente viviendo en la calle. O sea, sigue habiendo esas cosas. No, o sea, no se compren la idea de que allá el más pobre de allá es más rico que el más rico de acá. No, es cierto. Hay pobres, gente en la calle que no tiene que comer, igual. Ellos se encargan de otra manera si quieren, ¿no? Luego, decía Armando en el chat, ¿no? Manejan diferentes sus finanzas. Pues en realidad no, ¿eh? Pues tienen endeudamiento como todos, tienen ahí prioridades de gasto que uno no entiende. Gastan más en armamento que nosotros, por ejemplo, ¿no? Es raro, pues oiga, pero ¿para qué gastan en armamento? No, pues gastan en armamento. Un porcentaje mayor que nosotros. Javier, ¿qué se te ocurre? Tiene que ver con su ubicación geográfica, ¿no, profe? Y la condición en la cual se encuentran, por ejemplo, los países nórdicos, pues hay menos gente Bueno, que en México, por ejemplo. eso, a ver, el punto de lo que dijiste, Javier, creo que lo de la gente es importante. Lo de la condición geográfica, pues en realidad sería más caro, ¿no? Porque, o sea, ellos es un lugar en el mundo donde necesitas, por ejemplo, vivir de los energéticos. O sea, es decir, no de que, no que pagues todo con energéticos, sino que no puedes vivir si no tienes encendida la calefacción, por ejemplo, durante 6 meses en el año. Eso es muy caro. En cualquier lugar del mundo eso es caro. O sea, no en México, en Estados Unidos, en Canadá, en donde sea, ¿no? Eso es muy caro. Em, pero sí lo que es la población es cierto. La población, el que no sean países tan poblados les ayuda, ¿no? Eso hay que reconocer. Su otro gran secreto, ¿no? Que tiene y no que ver con la población. Claro, porque hay países de la misma población que no sé, que Noruega y no viven en las mismas condiciones que Noruega, ¿no? O sea, por eso digo que la población por sí misma no explica las cosas. Su otro gran secreto es lo que estamos aquí poniendo en la pantalla, ¿no? Los impuestos. Hay una percepción de que si yo quiero progresar, no tengo por qué menoscabar el papel del Estado. O sea, no. Fíjense que es una cosa que nosotros tendemos a hacer más, ¿no? Nosotros tendemos más a quejarnos de, ay, maldito gobierno, en lo que se gasta el dinero. No, por eso no pago impuestos. ¿No? ¿Cuánta gente no conoce que tiene un negocio y dice lo último que yo haría? O sea, pues sobre todo piensen, ¿no? Gente que está en el comercio informal, ¿no? Lo último que yo es pagar impuestos para que estos ratas se lo roben, ¿no? A ver, bueno, o sea, hay una percepción nuestra, a lo mejor muy mala del sector público, pero allá hay una bastante positiva. Y entonces, fíjense, en Suecia, creo que es más alto, el impuesto sobre la renta, que ahorita vamos a ver que es un impuesto sobre la renta, ronda como el 40% en promedio. O sea, en promedio un sueco paga 4 de cada 10 coronas suecas que gana en impuestos. Bueno, el impuesto sobre la renta, no un solo impuesto, ¿no? Y además paga otros impuestos, ¿no? Y los paga y no se queja y no está buscando cómo un desconto, o sea, cómo, usando un verbo mexicano, cómo pichicatearle al gobierno, pagarle menos impuestos. Están conscientes que eso sirve para algo, pues pagan impuestos. Y luego cuando se sienten con mucha tranquilidad de poder mandar a los hijos a las universidades públicas, que si se enferman se pueden parar en la clínica local, ¿no? Es pública. Y ahí, o sea, no hay una percepción negativa hacia el sector público porque ven los resultados, ¿no? En ese sentido es que las cosas son diferentes, ¿no? Y en ese lugar el modelo funciona, ¿no? Es poca población, es cierto, ¿no? La gente paga sus impuestos, ¿no? Ahí no hay una idea de pagar impuestos, ¿no? Y entonces el gasto público alcanza, bueno, y si no alcanza hay manera de obtener, vamos a ver que hay una diferencia. Ya lo vimos con el modelo de flujo circular, ¿no? Hay un déficit público que es controlable, porque no es tanto. Esa es en realidad la gran diferencia. Nosotros nos quejamos mucho, es que pagamos muchos impuestos, en realidad no pagamos, o sea, comparativamente, o sea, podemos sobre porcentaje sobre nuestros ingresos, pagamos menos que la mayoría de los países. O sea, por ejemplo, nos comparamos con el grupo de países de la OCDE
que no está mal que lo hagamos, ¿no? Porque, pues, creo que se los dije, ¿no? Cuando vimos el PIB, si somos de economía 13 o 15, dependiendo del año, pues no somos una economía pequeñita, hay que se tenga que comparar con, perdónenme ustedes el comentario si suena de mal gusto, con Bolivia, con todo respeto para los amigos bolivianos a los que les tengo cierto aprecio, ¿no? Pero la economía boliviana es como 10 veces más chica que la economía mexicana, ¿no? Entonces no hay, o sea, no es punto de comparación, pues, Bolivia. Entonces, pues sí hay una experiencia que tomar, ¿no? Claro, es muy curioso, a nadie le gusta subir los impuestos, nadie, o sea, nadie en su sano juicio quiere decir que vamos a pagar más, ¿no? A ver, entonces con esta introducción general, fíjense, nos colgamos del tema anterior, es que vamos a empezar a ver impuestos. ¿Qué son los impuestos? Son las cargas que caen sobre los contribuyentes sin que exista una contraprestación directa del gobierno. O sea, básicamente, donde solo le pagamos al gobierno y no recibimos nada a cambio de manera directa, lo recibimos indirecto, ¿no? Y ya eso ya lo decía yo, con el ejemplo de los nórdicos. Y tienen un propósito único, financiar el gasto público, tal cual. De hecho, ahorita vamos a ver cómo se integra el gasto público. Impuestos en este planeta hay de dos tipos. Los directos, que son aquellos que sirven para grabar una actividad específica, y los indirectos, que sirven para obtener recursos de manera indirecta de una actividad. O sea, el primero es, y lo vamos ahorita ejemplificado, el impuesto sobre la renta, porque entonces me cobran impuestos sobre lo que yo hago, sobre mi trabajo, pago un impuesto. En cambio, sobre mi consumo de papitas Sabritas, ¿no? El gobierno también me cobra impuestos, que sería un impuesto indirecto, pero no me lo cobra directamente a mí, Alberto, sino se lo está cobrando a Sabritas, porque cuando vende las papitas, ¿no? Le sube ahí el impuesto, ¿no? O sea, el precio ya incluye el impuesto, y entonces yo le pago a la tiendita, ¿no? A la cual Sabritas le dejó las papas, mis papitas. Sabritas al final del día, bueno, al final del mes, de hecho, hace un conteo de, mira, vendí 5,000 unidades de papas, o 10,000, o 10 millones, o 50 millones, y sobre eso, de IVA representaban 300,000 pesos, y Hacienda, ahí te van 300,000 pesos de impuestos que yo, Sabritas, recaudé por haber vendido mis papitas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? O sea, a ver, tiene una razón de hacer la distinción, porque uno diría, pues, pero pues qué fantasiosidad, ¿no? Distinguir los impuestos por algo como eso. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. En México, el impuesto directo por excelencia, o sea, no es el único, pero sí es el más importante, es el impuesto sobre la renta, ¿no? Y se llama así porque está pensado en la renta en términos, o sea, como lo definimos aquí en clase, ¿no? Que el beneficio que se obtiene por algunos de los factores de la producción, o sea, por el trabajo, por el capital y por los recursos. O sea, si yo trabajo, pago impuesto sobre la renta, ¿no? Sobre mi ingreso como trabajador. Si yo tengo un negocio y mi negocio genera ganancias, mi ganancia paga un impuesto sobre la renta, ¿no? Porque ese es un beneficio obtenido por el capital. Si tengo una casita, ¿no? Y la alquilo los fines de semana, ¿no? Por ese alquiler tengo que pagar un impuesto sobre la renta, ¿no? Además, es un impuesto llamado progresivo, porque en todos los países, México eso no es una excepción, hay una tabla diferenciada para pagar el impuesto sobre la renta dependiendo cuánto gane. O sea, si gano, entre menos gane, menos porcentaje de mis ingresos voy a tener que pagar. En México, la tasa del impuesto sobre la renta va entre el 8%, los que menos ganan, hasta el 28%, los que más ganan. Ojo con lo que les dije con Noruega y con Suecia, ¿no? En Suecia, en promedio, pues están pagando como el 40%. O sea, aquí estamos pagando mucho menos, ¿no? Entonces, ahí hay ya una diferencia, ¿no? El SAT nos tiene acomodados a todos, organizados a todos por ingreso, ¿no? Y pues ahí es donde las cosas comienzan a parecer más extrañas, ¿no? Porque fíjense, ¿se acuerdan que les dije que en México el 80%, de acuerdo con datos del INEGI, el 80% de los mexicanos gana
menos de 8,000 pesos. O sea, si acomodas la población como la acomoda el INEGI, digo el INEGI, perdónenme, Hacienda, para hacer el cobro de impuestos, que es por grupos de cada 10% de la población, ¿no? Por ingreso. Entonces, los primeros 8 deciles, que son estos bloques de 10%, alcanzarán, ¿no? Pues pagarán el mínimo, o sea, las tasas mínimas del impuesto, ¿no? Pues como el 8 o el 10% de, de sus ingresos. Es poco comparativamente, ¿no? Y en cambio, ese 20% es el que se reparte el pago mayor del impuesto sobre la renta, ¿no? Y ya dijimos, donde además pareciera que el corte, digamos, del 10% más rico está entre los que ganan como 15 o 20 mil pesos al mes, ¿no? O sea que al año serían unos 240 mil pesos, más o menos quien gana de 240 mil pesos para arriba, ya está en el 10% más rico al año, ¿no? Más rico de este país, ¿no? Yo les dije, bueno, no está tan difícil, ¿eh? O sea, es decir, solo en términos de ingreso no está tan difícil. Una tintorería puede facturar eso, o sea, una tintorería de su colonia, ¿no? Una tintorería, si quieren, de cadena, ¿no? De la colonia, la tienda de la colonia seguro factura entre los 15 y 20, o sea, el tintorero básicamente estaría entre el 10% más rico de la población, ¿no? Un profesionista de la salud, pues decía yo, ¿no? Un dentista, pues gana más o menos eso. El que tiene igual su consultorio chico así en la colonia, bueno, eh, la idea de la progresividad es que con el que más gana, más pague. Y con eso, digamos, acuérdense que yo les dije, ¿no? Parte de la chamba del gobierno es tratar de hacer frente a los desequilibrios que generan los mercados. Y esa es una manera, ¿no? Hacer una mejor redistribución, se llama redistribución de la riqueza, porque entonces por eso el que más gana, más paga, y entonces está obligado con eso a aportar más en servicios públicos que probablemente utilicen los que menos ganen, ¿no? Puede todavía mejorar, ¿no? Todavía puede ser más, un esquema mucho más, vamos a decirlo así, amigable, ¿no? El impuesto sobre la renta, ¿no? Pero pues en general, y además hay una salvedad que incluye la ley que quien gane menos de un salario mínimo, por la razón que sea, en vez de pagar impuestos, recibe una cosa que se llama crédito al salario, que es una manera del gobierno de decir, mira, mano, en vez de que estás tan fregado que en vez de que tú pagues el impuesto sobre la renta, nosotros te regresamos el equivalente a lo que tú hubieras pagado, ¿no? O sea, como para con eso complementar y llegar al salario mínimo, que igual es muy poco, pero bueno, al menos hay una intención, pues, ¿no? Ahí, pues. El otro es el impuesto al valor agregado, el famosísimo IVA. El IVA es el impuesto que pagamos por comprar bienes y servicios en este país, ¿no? Salvo alimentos no preparados y medicinas, el resto de los productos tienen IVA. Lo que sea que compren. Unas papas en la tiendita, un boleto de cine, ¿no? ¿Qué otra cosa se me ocurre? Ropa, lo que ustedes quieran está pagando IVA. Aquí tiene una tasa unificada. Se supone que tiene IVA, Armando. Lo que pasa es que ahí hay una eterna discusión si el transporte público debe considerarse que tiene IVA o no, porque los dueños de transporte, o sea, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México no le entrega IVA a Hacienda, no le regresa IVA, ni tampoco los dueños de los camiones, ¿no? Porque si el transporte público paga o no paga, se supone que debería de pagar y que está integrado. O sea, además en México tenemos ese problema, que los precios, el IVA está integrado a todos los precios. Entonces rara vez notan el IVA, salvo cuando hacen una compra muy grande, ¿no? O hacer una compra en un lugar donde la gente no factura, pues normalmente hasta les dicen, ¿no? Vas a querer esto con IVA o sin IVA. Pero si no es por eso, en realidad ustedes ni notan que se está pagando el IVA.
Bueno, la tasa que se está pagando de IVA es el 21%, ¿no? Sobre el precio final de los artículos. Eh, hay un... ¿Cómo se dice? Mm, hay un problema con el impuesto al valor agregado. Fíjense. Resulta ser que los economistas han planteado que que es un impuesto al consumo tiende a ser bastante regresivo. O sea, quienes menos ganan terminan pagando más impuesto al valor agregado. O sea, sí, pero como profesor, el que menos gana no puede pagar más IVA que el que más gana. O sea, si Carlos Slim se compra un coche, el IVA que pague del coche de Carlos Slim seguramente es el IVA que pagamos todos nosotros juntos en año y medio. Y sí es cierto eso, pero eh, está pensado más bien en términos de el papel que representa el IVA como porcentaje del ingreso de cada familia, ¿no? Que dijimos que además es el agente económico. Entonces, en el caso de, eh, ¿cómo se dice? A ver si me fue el ejemplo. Ver impuesto al valor agregado. No, pues sí se me fue el ejemplo. Bueno, a ver, lo que, digamos, los economistas han descubierto, ¿no? Y por eso a que hace tan regresivo al IVA es que una persona, entre más alto es su ingreso, menos dedica a consumo. Como porcentaje de sus ingresos, claro. O sea, no es que, o sea, en términos absolutos, pues claro que gasta menos, ¿no? Porque, pues, bueno, no, claro que gasta más, ¿no? Para ese puesto, porque, pues si eres Slim, seguramente comprarías un carrazo, un super departamento, ¿no? Un negocio para tu familia y así, ¿no? Eh, eh, y por otro lado, ¿no? Pues quien menos gana, destina más a consumo. A ver, planteense esto. ¿Qué pasaría si ustedes ganaran 100,000 pesos al mes? ¿En qué se gastarían los 100,000 pesos? Cada mes, o sea, de aquí, o sea, hoy los contrataron porque se dieron cuenta que ustedes son el internacionalista del futuro y van a tener un empleo que van a ganar 100,000 pesos al mes. ¿Qué harían con ese dinero? Crear una empresa. A ver, ¿cuánto de esos 100,000 pesos, cuánto gastarías en cuánto usarías en tus gastos, digamos, cotidianos, Javier? De 10 a 20,000 pesos. Pensemos, 20,000 pesos. O sea, fíjate, solo usarías el 20% para consumo y el otro lo usarías para inversión o para ahorro, ¿no? Para otra cosa. Exacto. Perfecto. A ver, los demás, ¿qué harían si ganaran 100,000 pesos? O sea, ya van a ganar 100,000 pesos de fijo. Ya no es como que, bueno, los voy a ganar una vez y luego qué tal que me corren. No, ya voy a ganar. Pero lo siguiente, les aseguran que 15 años van a ganar 100,000 pesos al mes. ¿Qué harían con los 100,000 pesos al mes? Invertirla en acciones. A ver, misma pregunta. ¿Y cuánto gastarías y cuánto destinarías a tu gasto, digamos, cotidiano? Tu renta de casa, por ejemplo, o tu despensa, o... Acá Armando creo que era, ¿no? Dice que entre 30 y el 40, ¿no? O sea, 30 y 40,000 pesos y los otros 70 o 60, pues los destino a otra cosa, ¿no? En una inversión, pongo un negocio, ¿no? Y un negocio puede ser cualquier cosa. Me compro un coche, o sea, junto a los 3 meses me compro un coche y hasta armo una flotilla de Ubers, hago una flotilla de carritos de hot dogs, también se puede, porque ¿por qué no?
pongo el dinero a lo mejor como ahorro en el banco, no abro un fideicomiso para que mis hijos después de 15 años, cuando ya no ganen este salario, bueno, pues ya tengan ahí un dinerito guardado, ¿no? O sea, sí es cierto, hay muchas formas. Bueno, ustedes acaban de descubrir el secreto que descubrieron los economistas, que es una persona conforme más gana, gasta cada vez menos de su ingreso en consumo. O sea, fíjense, en el caso de los que nos dieron, Javier o Armando, por ejemplo, pues Javier el 20% se le iría, o sea, solo sobre el 20% de sus ingresos pagaría IVA. Armando, así como nos lo está planteando, solo, entre el 30 solo sobre el 30 o 40% de sus ingresos pagaría IVA. ¿No? Ahora, sin que me digan cuánto ganan ahora, solo díganme más o menos qué porcentaje de lo que hoy ganan destinan a sus gastos personales, o sea, otra vez a la renta, a la despensa, a los gastos de casa, pues. Como el 80, ¿no? Más o menos. ¿Tú, Javier, andas en las mismas? Más o menos. No, yo estoy peor, profe. Yo todo para la casa. Dices, yo gasto como el 110, o sea, lo que gano y todavía me falta. No, a ver, Sí, exacto. está bien, o sea, pero esto, fíjense, a ver, estas nociones que nos parecen muy evidentes a nosotros son los grandes descubrimientos económicos, ¿eh? Entonces, fíjense quién está pagando más IVA sobre sus ingresos, su yo de ahora o su yo que ganara 100,000 pesos. El de ahora. Sí, no, a ver, ¿no? Aunque el yo de que gana 100,000 pesos tenga ingresos mayores y sus gastos cada vez sean mayores, ¿no? Hasta se alocan y dicen, ya me voy a rentar a lo mejor un departamento de 20,000 pesos al mes, órale, pum, ahí está, ¿no? Bueno, pero aún así, porcentualmente, sobre sus ingresos pagarían menos IVA, ¿no? O sea, como porcentaje de sus ingresos, no como, o sea, como cantidad en bruto, por supuesto que seguramente va a ser más, ¿no? Lo que les dije, seguramente el IVA que paga el coche que se compre Slim es el IVA que nosotros pagamos en año y medio de todo lo que nos compramos en la tienda. Pero porcentualmente, pues el coche que se compra Slim seguramente es como un dulce para él, para su nivel de ingreso, ¿no? Este es un impuesto bastante regresivo. Si se acuerdan cuando hicimos la lectura del artículo sobre la elasticidad del precio de las bebidas azucaradas, decían las autoras, ¿no? Que la gente que se veía más afectada son la gente con menos recursos, ¿no? En zonas de marginación, en zonas rurales. Y es por esto, porque en realidad como destinan el grueso de sus ingresos a comprar esos productos, si en esos productos suben los impuestos, para ellos les hace un cambio fundamental, ¿no? O sea, es decir, si el IVA sube 2%, a quien quiebras no es al que gana más, sino al que gana menos, porque es el que está gastando en la tienda en comprarse una coca, ¿no? En llevarse un pan Bimbo, y no a lo mejor el que gana más, porque el que gana más en realidad, pues, ¿no? Lo que gasta en la tienda, aunque todo subiera al 50% de precio, podría pagarlo, ¿no? Y no representaría un ingreso, un golpe grande a sus ingresos. Bueno, el IVA por eso es tan complicado, o sea, y de hecho el IVA tiene muchas críticas siempre por eso, porque es muy indiscriminado, no distingue quién está comprando y entonces eso hace que sea bastante regresivo. Bueno, a ver, vayan haciendo pero antes de eso, hagamos como la vez pasada, escuchemos a este hombre, da una explicación sobre todo como más orientativa de orientación, perdónenme, sobre qué hacer con los impuestos en México. Hola, mi nombre es Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este video vamos a hablar sobre las cosas principales que tienes que saber cuando se trata de pagar impuestos. Ahora, este video, más que cualquier otro que haya subido anteriormente, aplica exclusivamente a México, o la mayoría de las cosas aplicarán exclusivamente a México. Pero si tú resides en otro país, aquí está la recomendación principal y universal, que aplica a todos, no importa dónde te encuentres. Habla con un contador para que te diga cómo te conviene registrarte ante Hacienda y cómo pagar tus impuestos. Eso es todo. Esa es la recomendación principal, hablar con un experto. Ahora vamos a hablar acerca de algunos detalles que aplican a México. El primero es que el mundo de las declaraciones, las deducciones, el pago de impuestos es un mundo enorme. Por eso es que deberías de contratar a una experta que te ayude a navegar las leyes fiscales que existen en tu país. Y justamente hacer las declaraciones, el registro ante Hacienda mismo,
las deducciones justamente como a ti te convienen, dependiendo de tu actividad. Porque justamente esto dependerá muchísimo de tu ingreso mensual o de tu ingreso anual, de tu actividad profesional, de la forma en que gastas y de muchas otras cosas. Y además esto sin mencionar que las leyes cambian todos los años. Entonces te lo aseguro, contar con la ayuda de un profesional te recompensará con creces, porque sin su ayuda simplemente podrías terminar pagando más impuestos de los que deberías haber pagado. Justamente porque el profesional sabrá qué es lo que puedes deducir, qué es lo que puedes hacer, para que dentro de lo que explica la ley puedas aclarar tus impuestos de la forma en que tú deberías de hacerlo. Habiendo dicho esto, hay algunas otras cosas que podrían serte útiles. Contrates los servicios de la profesional o no. Empecemos con el primero. Sí. Porque sí, es tu obligación como ciudadana. El alta ante Hacienda se realiza a través del Sistema de Administración Tributaria, o SAT, y normalmente lo harás directamente en sus oficinas. Entonces, investiga dónde están las oficinas del SAT más cercanas para que acudas a ellas personalmente a realizar tu trámite. En la descripción del video, el primer enlace que vas a encontrar justamente te dirigirá a todos los requisitos que necesitas cumplir o lo que tienes que llevar a tu cita con el SAT, pero de una vez te voy diciendo algunas de las cosas que necesitarás, como son tu CURP, tu acta de nacimiento, un comprobante de domicilio. Ahí en ese enlace necesitará todos los comprobantes de domicilio que pueden servirte, una identificación oficial vigente y una memoria USB, porque te van a dar un par de archivos que van a ser necesarios para que después puedas entrar al sistema de administración tributaria a realizar tus declaraciones. Entonces, eso es lo que tendrías al finalizar el trámite, esos archivos y una contraseña con los que podrás entrar a hacer tus declaraciones, así como tu firma electrónica o FIEL y tu cédula de identificación fiscal. La cantidad de impuestos que pagas dependerá enteramente de lo que consumes y de lo que ingresas. Por ejemplo, de hecho, muchos impuestos que tú estás pagando ya sin estar dado de alta en Hacienda pueden ser el IVA, que están en la mayoría de las cosas que compramos, que es el impuesto al valor agregado, y otros impuestos que se agregan de pronto, por ejemplo, a la gasolina o a productos con azúcar o algunas otras cosas que se llama IEPS. Estos impuestos ya están incluidos dentro del precio que pagamos por algún producto o por algún servicio. Y quizás no te das cuenta enteramente porque no es que te desglosen que este es el precio, más IVA, más IEPS o algo así, sino que simplemente ya está incluido en el precio final. Pero el que probablemente te interese más por el contexto del video es el impuesto sobre la renta, el ISR. Y el ISR que pagues dependerá enteramente de tus ingresos menos las deducciones. Las deducciones, por cierto, son una parte importantísima que deberías de conversar con un profesional, ya que justamente dependerá de cómo estás dado de alta en Hacienda y de tu actividad, etcétera, para que sepas exactamente qué puedes deducir. Por ejemplo, yo personalmente puedo decir cosas como productos electrónicos, muebles para oficina, gasolina, cosas así, pero enteramente dependerá de a qué te dedicas, lo que puedes deducir. Y estas deducciones van a ser muy importantes porque ese valor de tu ingreso mensual menos las deducciones, sobre ese valor, ese resultado de esa resta, es lo que tendrás que pagar de impuestos. Por ejemplo, esta tabla que está mostrada aquí ya está en ingresos anuales, pero en realidad tendrías que buscar la tabla dependiendo del mes. Será diferente la tabla de enero que de febrero, que de marzo, porque pues va pasando más tiempo y cada mes tendrás que hacer una declaración y pagar impuestos sobre ese mes. Pero es para anualizarlo, digamos que esta es la tabla a la que le vamos a prestar atención. Esta lo que está del lado izquierdo es un límite inferior y si te das cuenta son varios límites inferiores, varios límites superiores. Y dependiendo de ese monto, de la resta de tus ingresos menos las deducciones, caerás en un escalón distinto. Por ejemplo, digamos que tu ingreso anual es de 120,000 pesos. Ingresas 10,000 pesos al mes. Si solo tomáramos este ingreso, tú caerías en el cuarto escalón, el que va de entre 103,000 a 120,000 pesos. Estarías a muy poco de pasar al siguiente escalón que empieza en los 120,372. Pero si ingresaste solamente 120,000, todavía quedas en el anterior, en el cuarto escalón. Sin embargo, tienes algunas deducciones. A lo mejor compraste algunas cosas durante el año que pudiste deducir, libros, muebles, gasolina u otras cosas, aunque recuerda importante, las cosas que puedes deducir dependerán de tu actividad, por eso es importante hablar con una experta, pero digamos que a lo largo del año deduciste 25,000 pesos en total. Esos 25,000 se restan a tus ingresos.
Entonces, tu base gravable, el dinero por el que tendrás que pagar impuestos no son 120,000, sino 120,000 menos 25,000, es decir, 95,000. Y entonces ya no caes en el cuarto escalón, caes en el tercer escalón, el que va de 58,000 a 103,000. Y entonces, ¿qué tendrás que hacer? Pagar una cuota fija de 3,460 pesos, más el 10,88% de la diferencia entre los 95,000 pesos, que son tu base gravable, menos el límite inferior, que son 58,000, que resultaría en 37,100 más o menos. Sobre esos 37,100, calculas el 10,88%, que serán 3,700 pesos. Y esos 3,700 se los agregas a los 3,460. Y entonces así es como funciona esta tabla. De nuevo, estos cálculos deben de ser mensuales, solamente que esta ya es de diciembre. Esto ya es con el ingreso acumulado a lo largo de todo el año. Justamente este ingreso será acumulado. Si no lo entiendes completamente la tabla, no hay problema. Lo que sí te debes de llevar es que las deducciones son muy importantes. Justamente como te expliqué, podrían hacer que pagues un porcentaje mucho menor. Como lo mencionaba en el punto anterior, tienes que hacer una declaración mensual, dependiendo de tus ingresos durante el mes y dependiendo de la tabla de ese mes en particular. Haces el pago de tus impuestos de ese mes y así lo haces durante todo el año. Al final del año se hace una declaración anual. En la declaración anual ahora sí ya ves todo lo que ingresaste en el año, todo lo que dedujiste en el año. Puedes agregar deducciones personales que solamente se agregan en la anual, y justamente por eso hay veces que en la anual te das cuenta de que pagaste a lo largo del año un poco más de lo que debías. Puedes pedirle a Hacienda que te regrese el dinero, aunque te recomiendo que en lugar de que te regresen el dinero lo uses para pagar los siguientes meses. Para hacer tu declaración, pues tendrás que ir a sat.gov.mx. Hay una pestaña, la primera que vas a ver hasta la izquierda, que dice declaraciones, y ahí tendrás un montón de opciones que de nuevo tendrán que ver con cómo estás registrada en Hacienda. Vas a encontrar opciones como presentar declaración anual de personas físicas, pagos provisionales o definitivos de personas físicas, declaración RIF, y entre muchas otras opciones que de nuevo dependerán de cómo estás registrada. Entonces, espero que te empieces a dar cuenta cómo hay muchísimas cosas que pues un profesional sabe, y por eso es que necesitamos de su ayuda. El objetivo de este video era darte un panorama muy general de lo que es el pago de impuestos en México. Como te das cuenta, es todo un mundo gigantísimo. Con solo estos minutos en los que hablé, ya quizás tendrás un montón de preguntas que simplemente yo no podría responder, una porque no soy contador y otra porque no sé exactamente quién eres. Dependerá de tu actividad, de tus ingresos, de tus egresos, de en qué gastas, en qué no gastas, etcétera, para poder darte un panorama más particular. Lo que definitivamente espero que hayas entendido durante el video es que una, necesitas la ayuda de un profesional, y dos, necesitas deducir lo más que puedas. Si sientes que aprendiste aunque sea un poquito en este video, espero que le des like para que YouTube o el algoritmo de YouTube le muestre este video a más personas que quizás puedan aprender un poco en este video, y que me comentes ahí abajo cualquier duda que de pronto tengas. Quizás muchos tienen la misma duda, puedo responder en otro video sobre impuestos en México o alguna otra cosa de finanzas personales que no necesariamente tenga que ver con impuestos. Nos vemos en la próxima. Listo. Largo, creo, pero es un señalamiento, ¿no? De qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Sobre todo para situarnos, ¿no? Y bueno, después de esta larga presentación de este hombre, que me pareció como... Lo he usado para otras cosas que es más simple, pero creo que en este fue un poco más enredado. Bueno, vamos a ver las cifras, ¿no? Porque bueno, ya por eso ya nos metió el chisme de los impuestos. Ahora, ¿cuánto recauda el gobierno en impuestos? Bueno, el gobierno de México, el gobierno federal recaudó en el año 2019, que ya tenemos datos cerrados, todavía no tenemos datos cerrados de 2020, la gigantesca cantidad de 3.2 billones de pesos en impuestos. De esos 3.2, el 52%, o sea, más de la mitad, fueron impuestos sobre la renta. Ya nos habla de cuál es el rey de reyes de los impuestos. Y luego, el segundo, digamos, impuesto en importancia es el IVA, y lo es porque representa el 29% de los ingresos fiscales, o 933 mil millones de pesos, ¿no? De hecho, es menos del billón. Están puestos las cifras completas, ¿no? Y hasta escritas con letra, para comprenderlas. La vez pasada que estamos hechos bolas, ¿no? Con el PIB, de qué tamaño era. El PIB de México es de unos 24 billones de pesos, o sea, de 24 millones de millones.
Bueno, así está medio enredado. Creo que aquí se ve mejor, ¿no? Una gráfica de pastel. ¿Cuánto recibe el gobierno mexicano en ingresos fiscales? Pues esto, ¿no? Lo que decía yo. Se ve claramente cómo el impuesto de la renta aquí es el rey, es el que define todo, ¿no? Lo demás es que... Exacto. A ver, este 19% de otros impuestos no es algo menor, ¿eh? Estamos hablando de... por ejemplo, todos los aranceles que se cobran a las mercancías que entran y salen de México están ahí. El IEPS, que es este impuesto, el de hecho es el que le pusieron a las bebidas azucaradas que vimos el artículo está ahí en ese 19%. El IETU, que también es un impuesto especial que pagan algunos servicios, por ejemplo, también está ahí. O sea, todo lo demás que sea impuestos cabe en ese 19%. Pues yo digo, o sea, no hay nada que se compare con el impuesto sobre la renta. Ahora, eh, ¿quién paga los impuestos? ¿No? Para ese mismo periodo, para 2019, el SAT reconoció que hubo 77.4 millones de contribuyentes, o sea, gente que activamente está pagando sus impuestos. Eh, ¿Alguien sabe, según el último censo, cuántos mexicanos somos? ¿Alguien? Búsquenlo en Google si quieren. ¿Cuántos mexicanos creen que somos? Según el censo. Eh, dice 126 Millones. millones 14. Mm, Bueno, 126 millones si quieres, ¿no? Ajá. Sí, a ver, de ese tamaño es la población. O sea, si somos 126 millones y hay 77 millones pagando impuestos, quiere decir que tenemos más o menos unos 45 millones de personas que no pagan impuestos. Puede ser por muchas cosas, ¿eh? Pueden ser menores de edad, personas de la tercera edad que ya están retiradas, eh, y gente que pues sí está, ¿no? Disfrutando de las mieles del éxito de no pagar impuestos. A ver, es serio, porque ya vimos que, a ver, o sea, acuérdate que llegamos al punto de los impuestos por una necesidad económica, ¿eh? Necesitamos que el gobierno gaste más para proveer bienes y servicios públicos. O sea, ese es el asunto fundamental. Tenemos 45 millones de personas más o menos. Quién sabe en qué anden, ¿no? Pero seguro no es en no, 49 millones de personas. No es en pagar impuestos. Claro, no es que esté esperando yo que sea un salvaje y que diga, profesor, ¿usted quiere que los niños paguen impuestos? No, por supuesto que no. Eh, pero sí, sí que hay un balance, ¿no? Ahora, no solo eso, de esos 77 millones de contribuyentes más o menos, hay un desglosado que hace el SAT que me parece todavía más impactante. Fíjense, el 38%, si quieren, en cifras redondas, de los contribuyentes son personas físicas. Estas personas físicas son gente que tiene su propio negocio. O sea, emprendedores, ¿no?
estamos pensando en, desde lo que siempre digo, ¿no? Desde el señor de la papelería que se ha dado de alta en Hacienda, una pequeña, de estos negocios de emprendimiento, ¿no? Que han sido muy famosos. Bueno, apenas suman eso, ¿no? 29.7 millones de personas. Los asalariados somos como el 59%, o sea, 45.6 millones de personas, y las empresas son solo el 2.71% de los contribuyentes. Entonces les pregunto a ustedes, ¿quién realmente es el que está pagando impuestos? ¿Los trabajadores, los emprendedores o las empresas? Los trabajadores. Sí, ¿no? Y eso, o sea, nos pone... O sea, de hecho, los asalariados están pagando eso porque más están pagando el impuesto sobre la renta sobre su salario. O sea, es ahí donde la cosa está más fuerte, ¿no? Por eso es que les decía yo, el impuesto sobre la renta debería de resolverse porque sea más progresivo, ¿no? El trabajador pague menos, ¿no? Y a lo mejor el inversionista pague un poco más, ¿no? Y llegamos a las cifras, no porque uno esté enamorado de otros países, ¿no? En realidad porque uno quisiera que aquí funcionen las cosas como podrían funcionar en cualquier lugar. Eh, y es que las cosas funcionen de mejor manera, ¿no? Las empresas son, eh, a ver, las empresas digamos, en números totales son menos, por supuesto, que los asalariados, pero deberían de tener un porcentaje más alto de lo que pagan en impuestos. O sea, porque además en sus impuestos no se pueden sumar, por supuesto, a lo que cada uno de sus trabajadores paga. Porque no, hubo un tiempo que las empresas hacían eso, acreditaban el impuesto de la renta de sus trabajadores como si lo pagaran ellos. Y no, en realidad, pues no lo pagan ellos, ¿no? O sea, uno como trabajador lo paga y se lo descuentan a uno. Eh, pero bueno, el gobierno tiene otros ingresos además del impuesto sobre la renta y el IVA y los otros, ¿no? Ingresos, digamos, que no son impuestos, ¿no? Pero que son ingresos del gobierno. Los llamados ingresos petroleros, que es, digamos, las ganancias que tiene Pemex, los impuestos que le cobra el gobierno a Pemex y todo, o sea, todos los cobros que están alrededor de la industria petrolera suman ahí, ¿no? Son 955.698 millones de pesos, ¿no? Es casi 1 billón de pesos. Por derechos y productos a lo que nos referimos es a lo que tradicionalmente, cuando ustedes van y, por ejemplo, pagan por una copia del acta de nacimiento, cuando sacan un pasaporte y pagan por el pasaporte, cuando Aeroméxico le paga al gobierno mexicano por el uso del espacio aéreo, son esos derechos. Entonces, eso suma 371 mil millones de pesos, ¿no? Y luego los ingresos de las empresas estatales que no son Pemex, o sea, la CFE, por ejemplo, ¿no? El Fondo de Cultura Económica y otras empresas que son del Estado, 855 mil millones de pesos, ¿no? Si sumamos todo, el gobierno recibió en el 2019 un porcentaje, bueno, o sea, una cantidad enorme, ¿no? 5.3 billones de pesos, casi 5.4 billones de pesos en ingresos de gobierno. ¿Ustedes creen que con ese número gigantesco y enorme al gobierno le haga falta dinero, o sea, y caiga en déficit? Ya vimos que era déficit, ¿no? ¿Qué piensan? Que nos roban. Bueno, aparte, pero es decir, ¿creen que se sobrepase de esa cifra? No se descongeló. Por eso te digo que si no picaría, es que así lo puedes poner en el calorcito. Gracias a la... Pues no me falta mucho para acabar con ellos. Bueno, a mí es la... A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Puedes repetir que no lo escuché bien? Claro que sí. ¿Qué pasa con o sea, el gobierno tuvo ingresos en 2019, o sea, de hecho, fíjense, ya es la administración López Obrador, por casi 5.4 billones de pesos. ¿Ustedes creen que el gobierno necesitó recursos adicionales además de esos 5.4 billones que ya tenía? Hasta cierto punto, no. No, pareciera que no debía. Bueno,
Ahora vamos a ver en qué se gastó el dinero, ¿no? Sí, está padre ver qué ganas, ahora, en qué se lo gasta. Bueno, ahí van. El gobierno se gastó en 2019, seguimos con los cifras de 2019, la jugosísima cantidad de 5.5 billones 792 mil 624 millones de pesos. O sea, abreviados casi 5.8 billones de pesos, ¿no? ¿En qué se los gastó? ¿No? Estos son los grandes rubros que identifica Hacienda. Bien, Hacienda Banco de México. Se gastó en servicios del personal, o sea, en personal me refiero a los salarios y a las prestaciones del personal, 1.216.000 millones de pesos en gastos de operación, o sea, papelería, renta de oficinas, combustible, servicios de telecomunicaciones, equipamiento médico, porque acuérdense que cuando hablamos del gasto del sector público no solo hablamos de los burócratas, la gente que trabaja en oficinas, hablamos también de los médicos que trabajan para el gobierno, de los maestros, son todos, los gastos de operación de todos ellos representaron eso, 1.5 billones de pesos. ¿Se acuerdan que hablamos de las transferencias de las familias? Bueno, aquí están, fíjense, subsidios y transferencias representaron 764.190 millones de pesos. El gasto de capital es literal lo que el gobierno gasta, ¿no? Para pagar cosas como los CETES y otros instrumentos de deuda. Pues es una parte. Vamos a ver que de hecho la deuda está repartida en dos rubros. Aquí hay 731.078 millones de pesos. Lo que le transfiere este presupuesto es de la federación. Entonces la federación le pasa a los estados, ¿no? 878.998 millones de pesos, o sea, casi 880.000 millones de pesos. Adeudos de años anteriores, o sea, esto quiere decir que cosas que la ley dice que lo que ganas en ¿cómo se llama? O sea, lo que te aprueban en un año tienes que gastártelo en ese mismo año, no puedes arrastrar presupuestos, o sea, gastos de años anteriores al presupuesto nuevo. Bueno, y a pesar de que la ley dice que no, igual pasa, ¿no? Y representa 14.539 millones de pesos, ¿no? Y luego costo de la deuda, que esto sí es pago que hacemos de deuda pública, 666.487 millones de pesos. Si en cifras les parece así medio enredado, está más fácil en gráfica de pastel, ¿no? Ahí están, ¿no? Los mismos rubros. A ver, quiero primero escuchar sus opiniones, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Que estemos gastando, que el gobierno se gaste el 21% de su presupuesto, que no de sus ingresos, en gastos de personal. O sea, gastos en el personal más bien. Pues debería de gastarse el gasto del capital, ¿no? Debería ser al revés. A ver, gasto de capital no... a ver, justo, pero a ver, o sea, creo que veo tu punto, Jatiel, ¿no? O sea, parecería que debería de gastar más en otras cosas, en capital, ¿no? Bueno, ahora asúmenlo, capital, personal y... ¿Cómo se dice? Y gasto de operación representa como el 40 y... ¿Cuánto es? El 47% del presupuesto. O sea, casi la mitad del presupuesto público se destina a pagar salarios y gastos de operación. Les da el infarto, creen que está bien. Profe, no sé ni de qué estamos hablando. Me perdí. Tratar de reducir el costo de deuda. Deberíamos, ¿no? Esa es una. Además, o sea, fíjense, la verdad es que este asunto de medir la deuda en tantos segmentos tampoco es tan amable, porque confunde a la gente, ¿no? Pareciera que la deuda no es tanta, pero es mucha, ¿no?
Em, ¿Tiene algún impacto positivo que se gaste? Sobre todo piensa en el asunto de la operación del personal. ¿Eso nos impacta de manera positiva a los mexicanos? ¿No nos impacta? ¿Quién sabe, profe? Seguimos perdidos. ¿Cuál? Disculpe, profesor. ¿Esto impacta de manera positiva, negativa? ¿No impacta a la economía? ¿Quién sabe? No sabemos. En el sector público, pues de cierta forma sí se impacta. ¿Y qué es que impacta de manera positiva o negativa? Al conjunto de la economía. O sea, que el gobierno se gasta el 47% de su presupuesto en operación y personal. ¿Crees que nos impacta a los mexicanos? No, ahora sí ya estamos hablando de eso, ¿no? De manera... Pero Sí, no, quién pues, sabe. Más o menos. pues yo digo que negativo porque sí es más que las otras categorías. Pero los demás, ¿qué piensan? A ver, Javier, vas a decirlo. Impacta, profe, porque los gastos de operación, los mismos políticos lo que gastan lo meten como gastos de operación. A ver, exacto. Digo, o sea, hay dos maneras de verlo, ¿no? Y que consta que no estoy defendiendo ninguna de las dos. Bueno, o sea, o más bien, quiero que entiendan que la perspectiva es dual. Por un lado, em, cómo se integraron ese 1.500.000.000.000, o ese 1.5 billones de pesos, es cuestionable siempre, ¿no? De hecho, es nuestra chamba como ciudadanos saber de qué demonios va esa cantidad. ¿Es mucho? Sí, y hay que cuestionarlo, sin duda alguna. Em, Ahora bien, ¿no? ¿Eso qué impacto tenga en la economía? Bueno, fíjense que si hay que pensar que de ese gasto de operación, por ejemplo, de ese 1.5 billones de pesos, se calcula que más o menos entre el 60 y el 65% se gastó en MIPIMES. O sea, el gobierno tiene entre el 60 y 65% de los proveedores del gobierno son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando se gastaron ese billón 500, ese 1.5 billones, no fueron a las corporaciones, o sea, no fueron a las grandes empresas, sino se fue a empresas medianas o chicas, ¿no? Algo que también les di ese dato, el 90% de los mexicanos, entre el 85 y el 90% de los mexicanos, trabajamos para una MIPYME. Son pocos los que no trabajan para una MIPYME. Entonces, ¿nos benefició o no nos benefició? Pues sí, No. A ver, claro, lo que parece como escandaloso es esto, ¿no? O sea, lo que está diciendo Javier, y pues dije, tiene toda la razón del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo integraron ese 1.500.000.000 de pesos? Deberíamos de saberlo, claro, ¿no? Es nuestra obligación preguntarles, saber o sea, qué gastaron para llegar a esa cifra. Y nos enteraremos, claro, algunas cosas serán obvias, ¿no? Fíjate que compramos un aparato para hacer electroencefalogramas para el Instituto Nacional de Cardiología. Ah, bueno, ¿no? Pero a lo mejor lo que dice Gabriel, bueno, pues también nos acerca que aquí hay unos boletos de avión para ir ¿no? A Vallarta, ¿no? Para el funcionario A y para la señora Juana, Petra y la señora Juana y los muchachos Martín y Pedro, y les hace que Martín y Pedro llevan los mismos apellidos que la señora y el señor, ¿no? Bueno, pues eso sí ya no es, ¿no? Este, em, por eso es tan cuestionable. Lo mismo pasa con el asunto del personal. O sea, uno dice, bueno, claro, se está gastando 1.3 billones de pesos en sueldos, ¿no? Y eso sí me beneficia a la economía, porque es gente que se va a ir a gastar su sueldo en algo. O sea, no lo van a ir. Afortunadamente, fíjense, eh, ¿cuánto creen, cuál creen que sea el promedio del salario de una persona que trabaja para el gobierno federal? Échenle cuentas. ¿Cuánto creen?
unos 8.500 a la quincena. Puede ser incluso menos de 8,000, hasta menos de 5,000, si es de gobierno también. Yo diría que unos 12, más o menos. A ver, ahí voy. La respuesta a esto es, en el gobierno federal, el salario promedio de todos los trabajadores, que incluye desde el personal de base hasta el presidente de la República, así, ¿no? Incluyendo a los ministros, a la gente que trabaja en los órganos autónomos, es de 6,500 pesos al mes. Porque, claro, lo que pasa es que nos sorprenden los salarios como el que nos está contando Armando, ¿no? Ay, es que alguien gana 60,000 pesos, ¿no? Un director general gana 98,000 pesos al mes. Ajá. Pero los directores generales, los directores de área, los académicos que pueden ganar 60,000 pesos, son los menos. Pero también, profe, tienen las mejores prestaciones, o sea, Algunos, el- o sea, el personal de base, que es el que es mayoría, de hecho es el que es mayoría y por el cual el salario es tan bajo, digamos que ellos medio disfrutan del estado de bienestar porque su salario no es muy alto y más bien pues a lo mejor tienen ahí vales de despensa y esas cosas que les compensan, ¿no? Pero les compensan porque imagínense que ustedes ganan 6,000 pesos al mes o incluso hay gente que gana menos en el gobierno que 6,000 pesos al mes. Ahí les compensa. O sea, no, por supuesto, ¿no? Lo que les decía yo hace rato, no es pues, echarle porras a nadie, sino es importante siempre conocer los hechos, ¿no? Y luego ya uno puede hacer una crítica más constructiva o menos, pero al menos una crítica con datos. Eso es muy importante siempre, ¿no? Cuando una crítica, ustedes tengan datos en la mano y digan, claro, yo me opongo porque yo sé que esto está pasando. Les quitaron algunas cosas, por ejemplo, ¿no? El seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Que ese sí. Pero ese lo quitaron, por ejemplo, a los mandos medios superiores que lo tenían, porque en realidad, pues el grueso de la gente que trabajaba para el gobierno no gozaba del seguro de gastos médicos mayores. Eso era para los jefes, ¿no? Decía, cuando yo trabajaba en relaciones, eso decía, ¿no? Eso es para los jefes, no para el personal. Este. em, hace ya muchos años que quitaron los gastos, por ejemplo, de alimentación. Yo trabajaba en relaciones cuando me tocó que quitaran eso. Gastos de alimentación ya solo tienen los secretarios de Estado, por ejemplo, ¿no? El grueso de los funcionarios pues ya no goza de gastos de alimentación. Está bien, o sea, digo, ganan bien, pueden pagarse su comidita. Yo eso nunca me he opuesto, ¿no? O sea, no veo el punto de pagar una comida, o sea, gastos de representación para alguien que gana 90,000 pesos al mes, pues es una exageración, ¿no? Eso que los tenga. Fíjense, yo cuando trabajé en relaciones y ganaba yo, no sé, cuando empezaba mi carrera, ganaba 6,000 pesos, yo hubiera querido gastos de representación, porque a mí sí me tocaba ir a hacer cosas de, hay que ir a la comida de quién sabe quién, y entonces pues yo de mis 6,000 pesos tenía que apartar, ¿no? Lo que tocaba de la comida, y pues ya no estaba tan simpático. En cambio, mi jefe que ganaba 90, pues él sí decía, hasta debía decir, ¿no? Tuve jefes generosos, no me puedo creer. Yo les invito a la comida, ¿no? Bueno, es otra vez lo mismo, ¿no? Cómo se integra es cuestionable siempre, y hay que hacerlo y no hay que dejar de insistir en saber cómo. Ahora, si eso tiene un beneficio, pues sí, porque fíjense, si la mayoría de ellos son los que ganan menos, ¿no? Digamos que su salario promedio es el del personal de base y que no el del personal de mando, entonces, eso quiere decir que la mayoría de estas personas probablemente cuando se gasten ese billón, 1.3 billones de pesos, se lo van a gastar en, ¿no? Hagan el ejemplo que hicimos nosotros, pues solamente en puro consumo nacional, ¿no? Pues irán a la tienda, comprarán cosas al mercado, pagarán su renta. Y una parte mínima, seguro, es la del escándalo, ¿no? El que se va de vacaciones a Europa y todo. Digo, no está mal, a ver, si ustedes ganaran eso, probablemente harían lo mismo. O sea, es decir, quiero conocer Europa o Guatemala, no importa, lo harían seguramente. Y no está mal hacerlo, lo que está mal es cuando el asunto parece como excesivo, ¿no? O cuando se descubre que pues, vas ¿no? a Guatemala, no sea Europa por supuesto, ¿no?
con recursos que no corresponden a tu salario. Entonces eso sí es lo que decían ustedes hace rato, ¿no? Los abusos, que ya no son excesos, son los abusos, ¿no? Bueno, hay una cosa que platicamos de la integración de las cifras, pero no las comparamos, ¿no? Notaron que había una diferencia entre los 5.79 billones de pesos que se gastó el gobierno federal en el 2020 contra 5.38 billones que ingresaron. Vieron la diferencia, pero no la habían visto. Pero no se preocupen, por eso tengo una lámina para eso. Hay una diferencia de 407 mil millones de pesos. O sea, de por sí ya había recaudado una cantidad así enorme, ¿no? O sea, yo creo que ninguno de nosotros, bueno, a cualquiera de nosotros más bien, le costaría trabajo dimensionar esa cifra, ¿no? 5.3 billones de pesos, ¿no? Bueno, si ya los millones son complicados, ahora los billones, bueno, pues eso es como medio irreal el número. Sin los... Pero ya aún así tienes que tener o sea, tienes todo un excedente, ya recargó esta cantidad que es brutal, y luego tienes un excedente de unos 407 mil millones de pesos. Fíjense, no crean que estoy en otra cosa, sino estoy viendo más o menos a cuánto equivale. O sea, literal, se pasaron por 7.55% de lo que ya tenían recaudado. O sea, se pudieron gastar como 7.55% más de eso. ¿De dónde viene? Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Cuando vimos el modelo de flujo circular. Pues viene de lo que la capacidad de endeudamiento del gobierno que tiene para poder hacer estas cosas. Y luego no solo de su capacidad de endeudamiento, sino cuando vemos los números así, digamos, unificados, no nos queda claro cómo demonios le hacen para gastar de más, ¿no? Lo malo es que no entendemos que muchas veces, o sea, buena parte del gasto está repartido, o sea, hay muchas oficinas que pueden gastar al mismo tiempo. Durante mucho tiempo, por ejemplo, había una cosa que hacían las oficinas de gobierno, que era, pues les aprobaban el presupuesto de todo el año, y entonces, si tenían que hacer algún gasto no previsto, utilizaban, por ejemplo, la nómina de noviembre o de diciembre, en enero o febrero, para hacer el gasto, y luego veían a final de año cómo recuperaban el dinero. Luego no lo recuperaban, se protegieron las nóminas para que no pudieras hacer eso. Pero luego pasa con los gastos de operación, ¿no? Hay que pagar la renta del edificio. A lo mejor salió alguna cosa que no esperábamos, entonces usamos la renta otra vez de noviembre a diciembre y entonces ahí se les descomponían las cuentas, ¿no? Por eso es que normalmente surge el déficit, porque también hay un mal sentido de planeación, y eso sí hay que decirlo. Hay la perspectiva, y eso, una de las muchas cosas que se construyen en relaciones, ¿no? Entrarle al tema de la planeación. Y hay una noción de que en general no se puede planear. O sea, es decir, escuchas a mucha gente que dice, es que no se puede planear, tú no puedes saber qué va a pasar mañana. Y la respuesta es, pues nadie, pero la planeación no quiere decir que sepas qué va a pasar. La planeación quiere decir que estés preparado para lo que pueda pasar y no tengas imprevistos reales. Los imprevistos reales que nunca, no supiste qué iba a pasar, ¿no? El imprevisto que debes de aspirar es al imprevisto prevenible, ¿no? Bueno, no sabía que se iba a caer el edificio, pero yo ya tenía contratado un seguro por el edificio por cualquier cosa, ¿no? No sabía que se iba a caer el edificio, pero yo ya sabía qué hacer en caso de un sismo, ¿no? Podíamos operar sin el edificio. Eso no hay cultura de la planeación, y yo creo que va a tardar todavía mucho en haber, ¿no? Y por eso es una de las muchas explicaciones del déficit. Ahora, el déficit, bien dice aquí, siempre tiene que ver con dos cosas, ¿no? La primera, ¿no? Las necesidades gubernamentales adicionales a los impuestos, ¿no? Debería de ser para promover el desarrollo económico. O sea, si el gobierno, eso yo se los pregunté cuando vimos el modelo de flujo circular, ¿qué debería de ser el gobierno? ¿Subieron los impuestos o endeudarse? Si quisiera impulsar a la economía ahora por el COVID. Después de ver estas cifras, ¿qué creen que debería hacer? Endeudarse. Ya que, deuda para todos. ¿Los demás qué piensan? A ver. Igual endeudarse.
que no nos cobren más impuestos. O sea, ya vieron que, o sea, es mucho, ¿no? Y ponerle un tope además, ¿no? Porque tampoco deben endeudarse al límite. Que esa es la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el gobierno se puede endeudar hasta no verle fin? No, yo creo que sí tiene un tope. A ver, de hecho es la pregunta con la que cerramos este tema. ¿Cuál creen que sea el tope? Pues que ya, cuando ya no pueda cubrir los gastos con el préstamo que le dieron. Bueno, a ver, ¿todos coincidirían con Brian? ¿O alguien cree que puede haber otro tope? Pues todo va a literalmente como en los bancos, ¿no? Como un nivel de crédito. Ok, como que hay un nivel de crédito en el que, o sea, como un mínimo o máximo al que se puede, ¿no? Aspirar. Sí. A ver, me les voy a contar una historia. Allá en los lejanos años 80 para ustedes, para mí no tanto, porque yo nací en esa década. Casi todas las economías latinoamericanas se fueron, en término técnico entraron en default, o en término coloquial se fueron a la quiebra, porque no pudieron pagar sus deudas. Y entonces hubo toda una reflexión en esa década sobre qué debería de pasar, ¿no? Y eso es una de las conclusiones económicas más extrañas, si me lo permite, es que después de todo lo que pasó en la década de los 80, ¿no? Y todo lo que hubo que hacer, fue que en realidad los gobiernos no quiebran. O sea, los gobiernos pueden entrar en este tecnicismo de estar en default, o sea, básicamente no pagar sus deudas, o sea, no tener cómo pagar las deudas, y aún así no quiebran. O sea, claro, a ustedes les pasara eso. ¿Qué pasaría si de repente se endeudan y ya deben 3 veces lo que ganan? ¿Qué pasaría? Cualquiera de ustedes, imagínense, ¿no? Empiezan a pedir prestado o tienen una tarjeta de crédito que no tiene límite y ustedes sienten que entonces ya son, ¿no? Pueden comprar lo que sea y luego descubren que pues no. Pues quebraríamos, ¿no? Porque ni siquiera con lo que ganaríamos podríamos cubrir esa deuda o Claro. esas deudas. Claro, ¿no? O sea, no hay cómo escaparte a eso, ¿no? Bueno, entonces si los gobiernos hacen eso, ¿no? Y la solución no es imprimir más dinero como algunos lo intentaron en los 80, ¿eh? Digo, afortunadamente no México, nos olvidó peor. Pero, por ejemplo, Brasil y Argentina sí lo intentaron y les fue mucho peor que a México en la década de los 90. Por eso, por lo mismo, se pusieron a imprimir dinero, fue como de, ay, pues somos el gobierno, imprimimos más dinero y pagamos. Y luego les fue peor. No, la gran conclusión de los 80 fue que los gobiernos no quiebran y no quiebran por un asunto que es un poco humanitario y también es un poco de avaricia, digamos, de los mercados internacionales. Humanitario porque muchos gobiernos y algunas entidades privadas se dedicaron a hacer préstamos y a hacer condonaciones de deuda, porque se dieron cuenta que también, o sea, una persona como sea, pero ni modo que al quebrar un país, ¿qué haces con toda la población? Ni modo que les digan, no, está cancelado este país porque quebró, pues no puedes hacer eso, ¿no? O sea, porque hay gente viviendo ahí, pues hay que darles algunas soluciones, ¿no? Y también es la avaricia, porque los inversionistas, los acreedores, no los inversionistas, los acreedores, o sea, los que son los que le prestan a los gobiernos, cuando llegan a esas situaciones límites, saben que es mejor recuperar un poco a no recuperar nada, ¿no? Entonces, pues, hacen, ¿no? Reducciones de deuda, condonan ahí uno que otro pago, y eso hace más manejable la situación. Entonces, como los gobiernos entonces no tendrían un límite de crédito, pues ustedes tienen un límite de crédito, ¿no? De hecho, el buró de crédito dice que cada uno de ustedes tiene un límite de crédito en función de lo que ganan y de lo que han gastado y de su historial. Los gobiernos no tienen un límite de crédito. Porque el asunto, pues o sea, hay gobiernos que, ¿no? No, se los dije, por ejemplo, Japón debe algo así como el 200% de su economía, o sea, el 200% de su Producto Interno Bruto lo debe el gobierno japonés, ¿no? Pues, pero fíjense, no veo que no parece que sea un problema para nadie que Japón deba 2 veces su economía, ¿no? Y es la economía de Japón, es una economía grande, ¿no?
Grecia debía menos, Grecia debe solamente como el 80% de su PIB, o sea, debe como el 80% de su economía al gobierno griego. Y esa sí está en muchas broncas, ¿no? Ahí sí hay broncas. Pues pareciera que no, en realidad la deuda a ver, no hay un límite de esos. El verdadero límite es el mercado de capitales. ¿Qué tanto está dispuesto el mercado de capitales a seguirlo financiando? Es un problema, porque hay gobiernos que se pueden endeudar, hasta Japón, ¿no? Y bueno, pues, ahí está pagando, entonces nadie se queja. O está el caso de Grecia, hay gobiernos que se están endeudando, lo siguen haciendo, y luego un día alguien descubre el secreto y pues ya no está tan padre, ¿no? El problema de Grecia es que Grecia dejó de pagar. El gran problema es dejar de pagar, ¿no? Cuando uno deja de pagar, ¿sí? ¿Sí, Litzy? Yo tengo una duda, profe. Sí. Por ejemplo, si en dado caso algún país se endeuda o bueno pide ayuda o algo así, para pagar esa deuda no suben los impuestos. Podría hacerlo. A ver, claro, medidas para hacerlo, fíjense, vamos a hablar del caso de Grecia para que nos quede claro qué puede pasar, ¿no? O sea, porque los griegos lo pasaron hace muy poco comparativamente, ¿no? Eh, Regularmente, ¿qué sucede? Pues, sí tienes que ver cómo pagar, ¿no? Entonces, pues las cosas que siempre suceden son, uno, suben los impuestos. Dos, se reducen los servicios públicos porque el gobierno ya no puede... Ay, me tumbó. Le voy a autochiflar, oiga. Sí, estaba yo hablando así. Sí, también allá se tumbó. ¿Se fue? No le muevas nada. Si vas a hablar, no. Ya volvió en la tele. Acá también ya te volvió. Hola. Se me fue el internet, literal. Qué vergüenza. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Suben los impuestos, la primera cosa que pasa. La segunda cosa es se reduce el gasto público. O sea, los gobiernos dejan de gastar menos en su gente y más para pagar los pues la deuda, ¿no? Hacer pagos más grandes de la deuda. Eh, Tres, se empiezan a comprometer recursos a futuro. La historia de este país, la historia de México, durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, se trató de el gobierno mexicano empeñando los recursos de la aduana de Veracruz para sacar préstamos en el extranjero. Entonces, el gobierno mexicano iba y decía, ay, oigan, quiero que me presten una lana porque no me alcanza. Bueno, ahora, ¿y con qué me vas a pagar? Te prometo los recursos de la aduana de Veracruz por los siguientes 10 años. Y pasaba, es una historia de la vida real. Hoy ya no empeñamos los recursos de la aduana de Veracruz porque ya casi no la entra por Veracruz, no por otra cosa. Eh, Hoy lo hacemos con los recursos petroleros. Ahora quiero un préstamo y ¿con qué me vas a pagar? Bueno, pues te prometo los recursos del pozo petrolero, quién sabe cuántos, durante los siguientes 10 años, ¿no? Entonces el gobierno se compromete a que lo que se recupere de ese pozo petrolero, con eso pague. Y con eso sostenemos. A ustedes les pasa lo mismo. Cuando van a pedir un crédito, también les pregunta el banco o la institución financiera a la que vayan, ¿no? ¿Y con qué me vas a pagar? Y ustedes dicen, bueno, pues yo tengo un salario de tanto, ¿no? Cuando van el empeño, pues es todavía más evidente, ¿no? Bueno, pues tengo aquí un relojito, no vale mucho, pero era de mi abuelito. Pues ya, algo les prestará el monte. Eh, Eso pasa, pero a veces cuando las deudas son tan grandes, ni subiendo los impuestos se pueden pagar, ¿no? Además hay un límite, a la gente nunca le gusta que le cobren más impuestos, ¿no? Y luego cuando se enteran que es porque el gobierno está endeudado, menos pagan los impuestos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, queja, sugerencia, aclaración, comentario? Yo sí tengo una. A ver, adelante, Brian. Ya solo para, ahora sí que cerrar una de las preguntas del cuestionario. Uh-huh. Entonces, retomando lo de Keynes, con su modelo, entonces si la tasa de interés sube, y los trabajos suben, bueno, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Digamos que te falta un paso intermedio. Suben la tasa de interés, aumentan las inversiones, se crean más empleos. Tiene que ser en ese orden.
o sea, porque digamos que la tasa de interés por sí sola no crea empleos. Lo que crea empleos son las inversiones que atraen las tasas de interés. Se necesita el paso intermedio, pues si no, no hay. Ok, entonces aumenta interés Ujú. y Luego aumenta las... inversiones y luego generan empleos. De hecho, la crítica al sistema mexicano siempre ha sido esa, que en México, aunque las tasas de interés sean altas, la atracción de inversiones es menor que en otros lugares y eso genera menos empleos. O sea, que en México parte de lo cual explica que el sistema no ha funcionado es que hay muchas barreras a las inversiones que no llegan y entonces, pues no, aunque suba la tasa de interés, no se crean tantos empleos. Ok. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más? A ver, Armando, si la tasa de interés es capaz de fomentar las inversiones, ello implica que también puede estimular el empleo. Justo, tal cual, Armando, así, ¿no? Contundente. ¿Alguien más? Ya, profe, pues entre mayor sea el volumen de empleados, aumenta el volumen de consumidores. Al igual que el de interés, si la tasa de interés es menor, aumentarían los créditos. A ver, en eso, a lo mejor, aquí hay que pensar, o sea, que lo que está tratando de hacer, fíjense, les dije, ¿no? Keynes fue durante muchos años un empleado y luego fue incluso el presidente del Banco de Inglaterra, ¿no? El equivalente al Banco de México. Eh, y entonces él se preguntaba cómo desde su escritorio él y sus colegas podían hacer para echar a andar la economía, porque además a ellos les tocó la crisis del 29, que fue una crisis espantosa. Entonces esa es, digamos, su gran aportación, que descubrió que desde el escritorio sí se podía hacer, porque entonces si ellos manipulaban la tasa de interés, ¿no? Y la subían, entonces se podía hacer en ese orden, tasa de interés, inversiones, empleo, consumo. Al revés es más difícil, porque lo que notaba Keynes es que no, o sea, el consumo no crece esporádicamente, ¿no? De hecho, fíjense, en los años 30, a pesar de que la población subió, el consumo no subió y no subió porque estaba en una depresión espantosa de la que afortunadamente no tenemos, bueno, quién sabe ahora después del COVID cómo quedemos, pues, pero esperemos no quedar en una situación como esa. ¿Sí, Javier? ¿Ves por qué va en orden? Sí, ¿Alguien más? Bueno, si no hubiera nadie más, nos vemos mañana al mediodía para ahora sí el último tema. Gracias, profesor. No, de nada, Sí, cuídense. profesor. Hasta mañana. Hasta mañana.